En este vídeo continuamos con los puntos vitales del fuseki, siguiendo la obra del honorable Onimbo Shukaku Takagawa. Esta secuencia que estamos viendo es un yoseki estándar, conviene memorizarlo. Y vamos a ver algunas posiciones en las cuales aparece. Teniendo en cuenta esto, veamos la siguiente variante. Cuando negro juega aquí, es un error para blanco contestar así, puesto que ahora negro va a forzar a blanco a arrastrarse por la tercera línea. La posición es claramente favorable para negras. Blanco ha hecho territorio, pero bajo por la tercera línea. Y aún queda la posibilidad de que negro someta a blanco a esta secuencia. Negro mantiene la iniciativa y consigue una gran influencia por el resto del tablero a cambio de algo de territorio, no mucho, a favor de blancas en este lateral. En esta posición, negro debe tener cuidado al jugar este movimiento, puesto que puede ser sometido de esta forma por blancas. Es la secuencia que hemos visto antes. Blanco sacrifica una piedra. Aquí no se come, puesto que vendría de esta forma. Y es peor. Se juega ahí. Atari. Toma. Y aquí. Con lo cual se puede ver que esta piedra, que se jugó aquí al principio, queda muy cercana a la fuerza negra. Hubiera estado mejor más lejos. Incluso ahí. Por lo tanto, en este caso, esta piedra hay que tener cuidado porque blanco responde de esa forma. En esta posición, negro está amenazando jugar esto y reducir a blanco por la tercera línea. Por lo tanto, es el turno de blanco, podría jugar aquí, pero si juega ahí, negro tiene una extensión óptima por este lado. Este sería el punto deseado también para blanco. Para lograr jugar ahí, la secuencia correcta es presionar sobre esta piedra negra
Esto es Joseki. Negro extiende. Y ahora blanco puede ocupar este punto, que extiende por aquí y ataca a esta piedra. Es una pinza. Es el punto deseado. ¿Qué ocurriría si negro no juega ahí y viene a ocupar este punto? Entonces blanco ataca de esta forma. Y obliga a negro a hacer mala forma. Es frecuente en muchas partidas ver este tipo de movimiento que asegura una porción de territorio importante, en este caso la esquina, mejor que aquí, que aún deja posibilidad de entrar a blanco. Este tipo de jugada asegura el territorio, pero hay que ver en cada caso si es conveniente o no. En este caso se hace difícil para blanco entrar ahí. En cambio, en este lado no es lo mismo porque aquí está abierto. Blanco puede entrar por aquí y destruir esto que podía ser territorio. Por lo tanto, esta piedra no es eficiente, no es correcto. Vamos a ver estos dos casos. Aquí es bastante eficaz, puesto que esto parece bastante seguro, territorio negro bastante seguro, difícil de invadir. En cambio, aquí no es lo mismo. Blanco puede intentar algo así, aprovechando esa piedra. El blanco ha conseguido reducir bastante el territorio negro, por lo tanto, esta jugada no era tan grande como lo fue esta. En estos dos casos, nuevamente, no es lo mismo. Aquí asegura bastante, es difícil invadir ahí. Es diferente a esta, porque aquí blanco todavía puede invadir. De esta manera se reduce bastante el territorio negro. Por lo tanto, esta es menos eficiente que esta. Esta es una jugada típica que se suele ver en muchas partidas, ocupando el punto vital de estas dos piedras. Negro no puede responder así o así, puesto que está abierto, no está asegurando la esquina. Tampoco es eficiente simplemente saltar, deja abierta la esquina y deja una posible extensión para blanco. La mejor jugada para negro es contraatacar de esta manera. Blanco debe saltar y ahora sí, negro salta. Esto es correcto. En cambio, no es correcto si juega un poco más cerca, porque después del salto, negro salta y blanco ataca de esta manera. Por lo tanto, esta piedra debe quedarse aquí. Es diferente si negro tiene fuerza ya en este lado. En este caso, no se queda aquí, viene un poco más cerca, dado que aquí ya es fuerte, y cuando blanco salta, negro salta por este lado y esta posición es óptima para negro. Vamos a ver ahora el valor del punto 3-3, el punto Sansan.
En este caso, blanco podría entrar. Si negro defiende, como hemos visto antes con este tipo de jugada, blanco puede invadir por aquí, puede deslizarse por abajo, puede venir ahí. No tiene mucho valor dado que está abierto por aquí. En cambio, si negro decide asegurar este lado, ahora sí, la invasión cobra mucho más valor dado que está erosionando algo que ya podía ser o llegar a convertirse en territorio negro. Esto sería la secuencia normal de Joseki. Cuando negro juega aquí, blanco invade. Y vamos a ver ahora otra posibilidad, que es por este lado. Evidentemente, esta secuencia es mejor para blanco, dejando al margen una posible invasión por aquí. Viendo solo la esquina, el blanco se ha llevado más puntos que con la variante anterior. Suele verse a menudo este tipo de jugada, Bossi, para reducir un posible mollo de negro. Esta es la respuesta habitual. Blanco jane, negro defiende, blanco defiende el corte, negro jane, blanco jane, obligado. Y en este momento el punto 3-3 es el punto deseado para ambos jugadores para asegurar negras este territorio o para invadir el blanco. Es el turno de blanco, por lo tanto es el momento de entrar. La respuesta lógica por aquí para asegurar estos puntos. La secuencia es satisfactoria para ambos bandos. Blanco ha reducido lo que podría haber sido un gran territorio de negras y negras ha conseguido asegurar el territorio que antes estaba todavía abierto, y a blanco le queda todavía la posibilidad en el futuro de jugar esto y este gran punto que no se puede cortar debido a esta. Por lo tanto, debe jugar por ahí. Es un gran punto de José para más adelante. En esta partida, después de que blanco juega aquí, negro responde, blanco, negro. En este momento el punto 3-3 llama la atención, puesto que de jugar negro por aquí, estos serían como 40 puntos de territorio bastante seguros. Es turno de blanco, por lo tanto debe entrar.
La entrada en Sansan se valora en unos 30 puntos. Son unos 10 puntos de territorio que lleva las blancas, más los 20 que le ha quitado a negras. 20 más 10, unos 30 puntos. Además, aún quedan puntos débiles por aquí. Cuando blanco hace kakari de esta forma, suele ocurrir que negro hace una pinza, por ejemplo aquí. Y ahora suele ser habitual la respuesta de blanco en Sansan. Y la duda suele ser si jugar aquí o jugar aquí. Estos dos puntos quedan como alternativa. Negro debe elegir si juega aquí o si juega aquí. En esta posición, la respuesta correcta es aquí. Esto es Joseki. Y muy importante terminar con esta. Y ahora esta piedra ha quedado en la posición óptima, a la distancia adecuada. Si en cambio negro, en vez de jugar aquí, pinza más cerca, cuando blanco entra en Sansan, ahora la respuesta no es aquí, puesto que está demasiado cerca. La respuesta es por el otro lado. Y después de esta variante, el blanco se ha quedado encerrado en la esquina. La posición es favorable para negras. En este caso, después de que blanco extiende, sería un error para negras jugar aquí, puesto que blanco todavía puede entrar en Sansan. Y si negro defiende de esta manera, esto está sobreconcentrado. Por lo tanto, en esta posición, lo correcto es saltar, intentando hacer un gran mollo en este lado. Ahora, si blanco invade, la posición resultante es muy favorable para negras. Negro ha cedido unos puntos en la esquina, pero esto es muy grande y tiene influencia. En esta posición, si negro pinza a la piedra blanca, blanco puede saltar, negro hace lo mismo para defender, blanco contraataca a esta piedra, debe salir y la posición es más o menos razonable, puesto que el blanco tiene estas dos piedras inestables y en la medida que salga está dejando territorio a las negras. Esto es más o menos equilibrado, pero en este caso, con esta piedra aquí, cuando negro juega de esta manera haciendo pinza, no es muy conveniente para blanco salir, puesto que está ayudando a hacer territorio a las negras y aquí negro también está establecido y a cambio no hace nada, no tiene compensación. Por lo tanto, cuando negro juega aquí, blanco viene por el otro lado
Si negro juega de esta forma, blanco se estabiliza por este lado y sacrifica esta piedra, que era un problema defender, aunque deja posibilidades para el futuro de este tipo. No está totalmente muerta. Abandonarla en este momento era lo razonable. En esta posición, blanco comienza con este tipo de jugada. Negro responde, lógicamente, por arriba. Blanco estira. Negro. Blanco. Negro. Blanco. Negro. Una más. Tiene que estirar. Y ahora blanco juega aquí, que obliga a las negras a defender su esquina. La secuencia es razonable y blanco se queda muy bien establecido por este lado y por este lado, a cambio de asegurar la esquina como territorio negro. En cambio, la secuencia que hemos visto con esta piedra negra aquí cambia completamente. Lo vemos repetido. La posición es idónea para negras. Esta piedra está en el lugar perfecto. Por lo tanto, esta variante no es favorable para blancas. En este caso, lo correcto para blanco no era jugar aquí, sino sencillamente ahí, que ahora está amenazando una posible invasión por este lado. Blanco asegura territorio, pero negro consigue fuerza hacia ese lado. Es un resultado equilibrado.